Y contarte que... con- entendido. Y contarte que para nosotros es un honor poder contar con tu presencia aquí. Voy a leer, si te parece bien, tu currículum abreviado, cosa que agradezco, porque ya de por sí es enorme. Lupita, si pudieras poner entendido. Ah, no pongas nada. Listo, ahí estamos. Como te decía, voy a leer tu currículum abreviado, cosa que agradezco porque si no evidentemente sería enorme, ya que lo que he estado leyendo es gigante. Empiezo entonces. Licenciada, a ver, María Guadalupe Morales Pleasant. Licenciada en Psicología Clínica y Educativa. Maestra en Psicoterapia Gestalt, especializada en Psicoterapia Gestalt Infantil y en Hipnoterapia Ericksoniana. Doctora en Psicoterapia Humanista. Coordinadora académica, psicoterapeuta de Omeyocan, Instituto de Psicoterapia y directora del programa en Psicoterapia de la Universidad de Santa Fe, psicoterapeuta. Profesora invitada en la Universidad de Panamá, Argentina, Chile y España. Conferencista en los congresos de Gestalt de Maceió, Córdoba, Madrid, Uruguay. Fundadora y docente de la formación en Gestalt infantil en Spailudic, Barcelona y en IDEF, en Morelia. Michoacán, presidenta y fundadora del Colegio de Psicólogos de Estados de Aguascalientes, autora de los libros Narración de Historias en Psicoterapia Gestalt Infantil 1 y 2. El planeta Pintarán, la expresión gráfica en psicoterapia infantil y el planeta despierto. Así como de los artículos sobre psicoterapia en la revista de Victimología de Córdoba, Argentina, editada por Irla Marchori. Es autora de varios capítulos de La Pequeña Tribu, editado por Kim Mesallas. Bien, muy bien. Una vez presentada, quedamos atentos a esta experiencia que nos invitas a recorrer. Lupita, estás muteada. ¿Ahora? Perfecto. Bien. Entonces, es un honor para mí estar en San Juan, Argentina. Me hubiera encantado estar físicamente, pero este contacto también hemos visto que funciona de una manera muy interesante y que la energía se contacta de cualquier manera. Entonces, pues vamos a invitar con esta charla, vamos a empezar con esta charla que se titula Duérmete, niño, y nos preguntaremos y por qué tiene ese título. Ahorita vamos a investigar qué significaría en acompañamiento emocional y en psicoterapia que el niño duerma un poquito. Voy a compartir pantalla para que veamos la presentación. Aquí va. Muy bien. Tiene este subtítulo que es Pedagogía del Acompañamiento Emocional y se llama Duérmete, niño, porque en el acompañamiento emocional y en la psicoterapia es importante que toda la parte lógica se quede un poquito en pausa para que pueda surgir todo lo que está de manera inconsciente ocasionando conflictos en el presente. Muchos de los problemas que ocurren en el presente no se pueden resolver, ni los niños pueden resolverlos, porque traen asuntos en etapas anteriores. Cuando pongo mis zapatos pegaditos a los tuyos, no sé muy bien si estoy construyéndote un futuro o curando mi pasado. Esta es una estrofa de una canción muy linda de Alejandro Filio. No sé si algunos de los que han sido alumnos de Héctor Grijalva y míos ya la escucharon, pero esa es una canción que tiene temas muy interesantes que nos hablan de que el terapeuta, el acompañante emocional, está resolviéndose cuando resuelve a los otros.
un aprendizaje que se valore debe tener un beneficio terapéutico. Y en una psicoterapia que se precie de serlo, se debe aprender algo. Esto nos lo dice Pichon-Rivière. Con los niños y adolescentes podemos encontrarnos con problemas graves. ¿Y qué vamos a hacer con los conflictos graves? Pues en muchas ocasiones, si soy maestro que acompaño, que contengo emocionalmente a mis alumnos, lo canalizo a psicoterapia. Si soy psicoterapeuta y el conflicto me sobrepasa, pues trabajo a nivel interdisciplinario. Trabajo con un equipo y esto me permite resolver problemas graves. Los problemas leves se resuelven de una manera más rápida y muchas veces el mismo profesor que acompaña emocionalmente a sus grupos, que en nuestro sistema educativo hay materias y se les está pidiendo a los maestros que trabajen con inteligencia emocional, que hagan contenciones de sus alumnos y que también ayuden a la buena convivencia. Entonces puede ser que un trastorno leve con una buena contención se resuelva y posteriormente se canalizará a otro ambiente si se complica el asunto. El pasado es una experiencia que en ocasiones se tiene muy clara y en ocasiones se reprime a través de las resistencias y los mecanismos de defensa. En muchas ocasiones, los niños no pueden resolver porque traen asuntos no resueltos de más pequeñitos y ellos no los recuerdan. Casi siempre decimos que los niños están en el presente, pero conscientemente están en el presente y muchas veces están respondiendo a experiencias que no lograron resolver o que no tuvieron una evolución correcta de su pasado. Entonces el pasado es muy importante y el pasado puede convertirse en una bodega de recursos o puede convertirse en un problema que no me permita resolver el presente. No podemos dejar de considerar la pandemia que aceleró a los niños, que los puso en un acelere emocional a través de las redes, a través del TikTok, de muchas estrategias donde ellos hacían cosas muy rápidas, donde de pronto en un grupo se informaban automáticamente de lo que pasaba. Entonces, en ocasiones los niños tienen problema con el futuro porque están tan acelerados que no logran hacer contacto con su presente. El futuro produce mucha ansiedad a los adolescentes que ya tienen un sentido de vida, que ya se están planeando qué van a hacer cuando sean mayores. Y a los chicos puede ser que no les entre esta ansiedad de qué van a hacer después, pero en muchas ocasiones sí están tan acelerados que no disfrutan. Es muy importante ayudarles a que se detengan un poquito, a que hagan una pausa para que se ubiquen de una mejor manera y que realmente estén viviendo el presente. Es importante estar aquí y ahora. Ya hay dos estilos de estar aquí y ahora. Estar aquí quiere decir vivir el rol que me toca. Estar ahora es estar en el presente. Un problema de psicoterapia es que en ocasiones no fueron cubiertas mis necesidades básicas. Y entonces estoy buscando resolverlas a través de otras personas. En la medida que voy creciendo, necesito separarme de pedir la satisfacción de necesidades a los demás y, en primer lugar, satisfacer mis propias necesidades y pedir lo que realmente necesito, pero no como algo tan apremiante de que me tengan que valorar afuera. Entonces, el proceso infantil adolescente se va construyendo a través de que si los papás tienen un alto deber ser para los hijos, no se logran sentir satisfechos y no logran tocar su esencia, que cualquier psicoterapia que se precie de serlo, cualquier educador, me podrá decir que es muy importante que se cubra el deber ser. Es verdad, pero es más importante que se asimile para que la persona se realice en su esencia. Entonces la autoestima se ve muy lastimada cuando hay un deber ser alto, cuando hay una sobreexigencia, porque esto se introyecta y entonces yo me sobreexijo
y es inversamente proporcional la sobreexigencia a la autoestima. Existe una sensación muy desagradable, emociones de baja vibración, porque hay una frustración. Y el chamaquito, el adolescente, va aprendiendo a que para sentirse bien tiene que exigirse muchísimo y en ocasiones no lo logra. Por otra parte, la falta de atención puede llegar a la subexigencia y al desánimo. Puede ser una persona que se desanima con frecuencia y también se siente con baja autoestima. Tiene mucho que ver los roles que se atribuyen en la infancia y adolescencia, la disciplina, que no se convierta en una situación de castigo, sino en una situación de que se conozcan las consecuencias de lo que estoy haciendo y que el chico se vaya responsabilizando poco a poco. Por ejemplo, los niños muy pequeños, en lugar de hacerles un castigo, es importante redirigir su conducta, buscar la manera de que se den cuenta de lo que tienen que hacer y siempre y cuando no se dañen, pues que ellos resuelvan sus propias emociones, que muchas veces son para manipular. Por ejemplo, los berrinches. Entonces, son experiencias de resolver la conducta de los chicos que no tienen que ir necesariamente al castigo y menos a un castigo físico o asustarlos a los chamaquitos. Este problema de frustración viene también porque se cargan en los niños actividades, responsabilidades que no les toca. Por ejemplo, algunos muchachitos con un problema de divorcio de los padres se convierten en asesores de la mamá o los responsables de la familia. Eso también baja la autoestima. Y para tener una autoestima adecuada, ¿verdad? Para sentirnos bien emocionalmente, para estar saludables, necesitamos satisfacción y motivación, donde el deber ser flexible con el que me educaron me hace que tenga una buena autoestima y que esté en contacto con mi esencia, que me dé permiso de probar muchas formas de ser, siempre y cuando no me dañen y dañen a los demás, que pueda ser yo mismo, que me incluyan, aunque sea diferente. Y entonces ocurre aquí que esta proporción de la flexibilidad sube automáticamente la autoestima porque hay una disciplina saludable, emociones de alta vibración y los roles correspondientes al papel que cada uno ocupa. Esto lo podemos ver en esta curva de solución de necesidades que conocemos los gestaltistas, donde poco a poquito vamos aumentando la energía para llegar a hacer un contacto con la satisfacción de las necesidades, para que se cierre la experiencia, para que la energía llegue a muy buen término. Y podríamos decir esto, pues no tiene problema, porque cuando voy creciendo, me hago más maduro, por ejemplo, un adolescente, pues puede cubrir sus necesidades, pero hay una gran cantidad de bloqueos que justamente la psicoterapia va a ayudar a que se quiten los bloqueos. Los acompañantes emocionales pueden dar herramientas también para que los chicos se sientan bien. Y entonces estos bloqueos son desde no sentir, basarse más bien en el debería, ¿verdad? Proyectar o tener introyectos rígidos, no hacer caso de lo que se siente y aguantarse de decir las cosas, o estar pensando y pensando sin actuar, ¿verdad? Mantenernos en evitación, en una sensación de no merecer y dedicarle la experiencia a los demás. Interesantemente también, cuando me quedo atorado con experiencias, cuando los niños, los adolescentes no fluyen con otra actividad, ¿verdad? También pueden tener un conflicto muy importante y una detención de la satisfacción de necesidades. ¿Qué necesitamos hacer? Pues mantener un equilibrio saludable, mantener un equilibrio entre cubrir mis necesidades, hacerlo sin dañar al ambiente, respetar el contexto en el que estoy, y a esto necesitamos enseñar a nuestros alumnos y clientes. Vamos a ver estrategias psicoterapéuticas que tienen que ver con esta sensación de dejar que el hemisferio izquierdo esté un poco más tranquilo y que fluyan las experiencias a través del hemisferio derecho. Esta es la bibliografía, ¿verdad?, en la que me baso para esta charla y que tiene mucho que ver con estas dos
herramientas principales de psicoterapia: la narración de historias y el dibujo. Inclusive hay un autor que nos habla de la capacidad creadora a través del dibujo, de la importancia de esta estrategia maravillosa que tenemos para el acompañamiento emocional, donde podemos dejar permanente algo que estamos entendiendo y muchas veces viene de una parte muy oculta y a través de dibujarlo lo puedo resolver. Y la proyección interesantísima en las historias. A todos nos gusta que nos cuenten historias, porque nos gusta mucho completar los acontecimientos, nos gusta mucho saber los finales de lo que ocurre, y es un acto también muy terapéutico donde con las dos técnicas que vamos a ver, se bajan las resistencias. También tenemos aquí trabajos sobre el juego, ¿verdad? Un autor que es Mauro Rodríguez Estrada, tiene muchísimo material, a él no lo puse, pero también lo recomiendo, sobre el juego, porque en las sesiones de niños y adolescentes necesitamos combinar el juego. Necesitan sentir que es una experiencia gratificante, que es una experiencia agradable, aunque ellos vivan experiencias difíciles en sus momentos de terapia. Y aquí tenemos con más claridad las principales estrategias del izquierdo, que es razonar, ser lineal, utilizar las palabras y ser lógico, y el derecho, que es lo emocional, lo global, visual y intuitivo, que tiene mucho que ver también con todo lo que son imágenes, todo lo que es fantasía. El cerebro derecho puede fantasear y no se cuestiona. Tenemos una prueba muy interesante en los sueños. En los sueños no hay problema en tiempo, espacio y persona. El sueño se realiza de una manera, en este sentido, arbitraria. Entonces, ¿qué hace la psicoterapia Gestalt? Combina los dos hemisferios. Primero, le dice al izquierdo: espérate, aunque no te parezca racional, permite que se exprese todo lo que está por allí, guardado en imágenes, en formas, en experiencias que están detenidas. Una vez que el izquierdo se detiene un poquito, se adormece un poco, el cerebro le cuenta su historia y lo empieza a entender el derecho. Por ejemplo, en hipnosis ericksoniana nos decían los profesores en ocasiones que ellos dejaban a las personas en terapia en el hemisferio derecho, o sea, los dejaban después del trance, ya no se acomodaba absolutamente nada al izquierdo. Nosotros que utilizamos la hipnosis ericksoniana a nivel gestáltico, hacemos todo esto, pero al final ponemos en contacto a las personas que trabajan con nosotros, a nuestros alumnos, al enseñarlos, que razonen, que encuentren la lógica de lo que experimentaron. Entonces la Gestalt siento que convive amablemente con una gran cantidad de disciplinas, incluyendo lo transgeneracional, lo sistémico, incluyendo todos los aspectos corporales, porque es organísmica. Todo esto que comentamos, la curva de solución de necesidades, ocurre neurobiológicamente, es un asunto completamente orgánico, y muchos de los ejercicios de Gestalt van dirigidos y van respetando completamente lo orgánico. Estos principios interesantes de la Gestalt, que la Gestalt viene de la percepción en Alemania, con varios autores, Kuller, Kafka, Werther, Kurlewin también, basan este trabajo psicoterapéutico de figura-fondo. Por ejemplo, este concepto de continuidad, cuando visualmente observamos esta primera imagen, sabemos que está continuándose la experiencia. Vemos hasta un poco de movimiento en esta imagen. Y creemos que como pasó algo en nuestra historia, va a continuarse. Por ejemplo, tuve una experiencia con un maestro en mi historia infantil y siento un cierto rechazo por los maestros, especialmente si son varones, porque creo que siempre que contacte con esa persona me va a pasar. La tendencia al cierre, que es el ejemplo visual de la parte derecha de esta imagen, donde estos triángulos no están completos. ¿Y cómo los veo yo? Completos. Hay una tendencia a cerrar. Cuando un asunto de mi historia se queda inconcluso, no sé lo que pasó, tiendo a cerrarlo.
Lo mismo se asocia a la proximidad y semejanza, se perciben como grupos, se perciben como si fueran grupos. Entonces, cuando yo asocio, por ejemplo, un terremoto, un temblor, y yo iba en un elevador, entonces me salvan, salgo de la experiencia traumática, pero cada vez que entro a un elevador lo asocio por semejanza al terremoto y a la angustia que viví, y lo mismo el contexto. Es importante conocer las experiencias que pasaron de acuerdo al contexto, y visualmente podemos ver de diferente tamaño los círculos de acuerdo al contexto en el que están. Entonces también la figura fondo tiene que ver con este evento donde se hace figura y fondo lo que está ocurriendo. Los síntomas, las formas del presente, no se paran del hilo conductor hacia el fondo. El fondo, las causas, el contexto y todo lo holístico, todo lo que es global, ¿verdad? Realmente es lo que resuelve. Y cuando trabajamos nosotros en la docencia gestáltica, les decimos a nuestros alumnos, porque nuestras experiencias es fenomenológico lo que hacemos. Necesitan vivir en ellos mismos los alumnos. Todos estos conceptos necesitan trabajarse psicoterapéuticamente, individual y en grupos, y les decimos, para que logres encontrar la parte del rompecabezas que te ha faltado de tu infancia y adolescencia, a nuestros alumnos profesionales. A los adolescentes buscarán estas partecitas que se quedaron pendientes de cuando eran niños, y a los niños mayores de cuando eran niños más pequeños. Aquí tenemos, como nos decía Freud, que lo consciente es muy poco comparado con todo lo que está abajo. Entonces tenemos una gran cantidad de experiencias inconscientes, de recursos, pero también de conflictos, y necesitamos resolverlos. Tenemos aquí a Lona la Paloma, que es uno de los personajes de las historias. Luego platicaremos de ella. Aquí tenemos un esquema de figura fondo, tenemos un evento en el presente, que es pequeño relativamente, que no se puede resolver, porque está asociado a eventos del pasado, y con más razón cuando son eventos varios, eventos sucesivos. Por ejemplo, un duelo del presente en un jovencito, a lo mejor 17, 16 años, no se puede resolver porque tiene duelos a veces de cuando era menor, o tiene experiencias de separación que no resolvió. Entonces es muy importante que salvemos los mecanismos de defensa y las resistencias que guardan en el pasado todo esto para que no nos duela. Es un efecto así para que no nos duela, pero no nos damos el permiso de resolver en el presente. Más bien, no podemos resolverlo, porque no dimos permiso de que saliera lo que estaba guardado. ¿Y qué vamos a hacer? Utilizar la psicoterapia y la fantasía y todas estas habilidades del hemisferio derecho para que surja todo esto que está oculto. ¿Y qué necesitamos hacer en determinado momento? La aceptación. Nunca se ha planteado un perro, un galgo que corre, una frustración por no ser una mariposa. Ninguna mariposa hemos sabido que se queje de sus alas delgaditas y coloridas y que quiera ser un perro. En el reino animal se acepta a cada quien como es. Entonces, un problema importante es la no aceptación de quién soy yo y de cómo es el mundo, ¿verdad? Recientemente en una entrevista pusimos el tema que se llamó la Universidad de la Vida, porque ¿cuál es la realidad? Venimos aquí a ser mejores, a evolucionar, pero desde la aceptación, ¿verdad? No voy a evolucionar igual que otras personas que estén cerca de mí. Soy único, cada uno somos especiales, y la mejor manera de tener la autoestima conservada es competir conmigo mismo, dejar la queja por la creatividad, que ese es un tema hermosísimo de Claudio Naranjo, donde nos dice, puedes estar más sano
si en lugar de quejarte utilizas la creatividad primero para aceptarte? Y entonces vivimos experiencias psicoterapéuticas de apoyo como un microproceso, que es cada sesión, y un macroproceso, que es todo el tratamiento, o en los casos de los maestros, un microproceso, que es un día de clases, y un macroproceso, que es el curso que van a llevar conmigo mis alumnos, o en la terapia grupal igual. ¿Qué necesitamos hacer cuando alguien llega a la consulta? Utilizar lo que trae, sus canales perceptuales, sus gustos, qué red de apoyo tiene, sus áreas conflictivas y los libres de conflicto, para hacer a su medida o cortar a su medida la psicoterapia. Asimismo, al cortarla, ¿qué vamos a hacer? Tomar en cuenta la edad, cuál es la figura, qué es lo que trae y cuál se va a presentar como fondo que nos va a ayudar a resolver los síntomas. En el conductismo, lo que se pretende es resolver los síntomas y ellos consideran que luego se resuelven los fondos. Hemos comprobado que si un síntoma se resuelve sin resolver el fondo, se presenta otro síntoma, porque el fondo sigue inconcluso. Envolver para regalo, ¿verdad? Significa que hagamos sesiones agradables, interesantes, fluidas, cómodas, ¿verdad? Bellas, porque la belleza tiene que ver con la salud mental. Y que también hagamos lo siguiente, que ayudemos a nuestros niños y adolescentes a darse cuenta que dentro de estas envolturas no agradables de la vida, que son pues las noches negras del alma, las situaciones traumáticas, existe un regalo, porque se puede resignificar la experiencia. Y estas técnicas, todo el trabajo necesita hacerse en diferentes fases. En los grupos y en el acompañamiento emocional también necesito hacer un diagnóstico de mi grupo, poner a los chicos a que hagan actividades iniciales sencillas, hacer situaciones más de fondo en la fase inicial y hacer una buena conclusión dándole tiempo a la fase final. Y darnos cuenta que necesitamos estar trabajando por lo general con mecanismos de defensa o ajustes creativos. Estos ajustes, que son adaptativos en un inicio, se van convirtiendo en una barrera. Y hay quien hace una barrera, por ejemplo, de arena, como el chiquito que tenemos aquí, y hay quien hace una barrera tan ruda que no permite que pasen muchas emociones, que prefiere reprimirse para que no le vuelva a doler. Entonces hemos ido por la vida ajustándonos, poniendo capas para protegernos, pero en ocasiones está peor la protección que el problema que teníamos. Y entonces podemos utilizar una gran cantidad de técnicas. Hay muchas técnicas de acompañamiento, de psicoterapia, como la narración, el juego, los títeres, psicodrama y el arenero. El títeres de areneros pues son para los chicos menores, pero el juego, depende de qué tipo de juego, se puede utilizar con los adolescentes, y la narración y el psicodrama igualmente. Los jóvenes, los adolescentes resuelven muchas cosas cuando hacen psicodrama. Me acuerdo de una representación que se hizo del juicio de los padres. Entonces había un fiscal y un defensor de los padres de un adolescente, y el adolescente le decía todo de lo que acusaba a sus padres. Entonces llegaron a reflexiones interesantísimas de aceptar a los padres. Tenemos la expresión gráfica, las constelaciones, que son la herramienta de transgeneracional, y las fantasías guiadas o fantasías que van a elaborar trances cortitos, conversación hipnótica de la hipnosis ericksoniana, que convive amablemente, como decíamos, con la psicoterapia gestalt. El trabajo con mascotas, interesantísimo también, cómo pueden resolver los chicos a través de los animales, y la narración de historias justamente se va a referir a todos los actores de esos cuentos son animales. Hay dos mecanismos: adaptación, ajuste creativo. Y muchas veces ese mecanismo de defensa es una proyección que no me lo creen, pero yo estoy proyectando, como en esta imagen tan simpática, ¿verdad? Donde digo,
él fue y realmente no hay dudas de que yo tengo eso, estoy haciendo lo que digo que no hago. Trabajamos con la silla tibia, ¿verdad? Porque la silla caliente es la de adultos. ¿Y qué es la silla tibia? Pues un trabajo que se hace siendo muy respetuosos de los ritmos de los jóvenes y los niños, ¿verdad? Y en lugar de hacer mucha frustración, procurar que lentamente vayan entrando en contacto, poniendo en estas sillas dos partes de ellos mismos, y siempre el trabajo, que son mecanismos defensivos por lo general, del perro de arriba o perro de abajo, que es el opresor y el oprimido, ¿verdad? Así le llamó Fritz. Cuando nosotros y también nuestros alumnos hacen un diálogo interno, hago esto, no, no te conviene, si te conviene, cuando hay este diálogo interno que los jóvenes también lo tienen, entonces se le puede dar voz, se pueden dibujar los dos y pueden hablar entre sí. Y la fantasía, que como les decía, puede ir de un trance ligero, profundo, fantasías guiadas que hacemos en Gestalt, el trabajo de sueños, puede haber el trance en movimiento, y fíjense qué interesante, los cuentos, como es un lenguaje hipnótico, porque atraen nuestra atención, pues son trances ligeros, donde se pone atención a los cuentos. Entonces hay un respeto y se quitan los mecanismos de defensa y las resistencias permiten que salga el material que estaba por allí inconcluso. Vamos ahora a la expresión gráfica, que son las dos que vamos a tratar, dos técnicas. La expresión gráfica es variadísima, puede ser libre, con tema, con collage, con escultura. Puede variar infinitamente, se pueden utilizar una gran cantidad de elementos y tiene la ventaja de que es permanente cuando se dibuja. Se puede utilizar el punto de vista de la hormiguita o del gigante para ver cómo dibujaría un niño algo así. El punto de vista de un foco, cuando se le pide dibuja, por favor, lo que el foco ve en el salón de clases, lo que ve en la sala de televisión de tu casa, donde están todos reunidos. Y entonces con mucha libertad el niño aporta lo que está viendo, o el punto de vista del pan. El pan en el desayuno de la casa, en el desayunador, o el pan a la hora de la comida que está viendo. ¿Cómo se trata esta familia? Entonces de allí pueden surgir muchas experiencias que están preocupando al niño, o el punto de vista del malo o del bueno, cuando se trata de una historia que ellos narraron, un dibujo que hicieron que tiene tema y que es interesantísimo cuando lo cuenta el malo, cuando hay puntos de vista distintos, porque mucho de lo que pretendemos en acompañamiento emocional y en terapia es que se deje de fijar la atención en un solo punto, que es una forma, que se amplíe la conciencia y se vean muchas opciones. Estar sano no es nada más no estar enfermo, quiere decir que la persona está más viva, que abre el sensorio, que está en contacto realmente con la vida. ¿Y cómo vamos a contactar a las personas a esto? Pidiéndolo nosotros, ¿verdad? Procurando todas estas experiencias para nosotros. Y en nuestras formaciones, viviendo las experiencias a nivel personal y grupal. Esta proyección o esta recuperación de la proyección se llama proyección simple, donde primero se describe lo que se dibujó con todas sus características, es lo proyecto y lo describo. Paso siguiente, se pone el niño en el lugar de los elementos del dibujo o del dibujo completo. Paso número 3, ahora sí es la recuperación de la proyección. Al principio es una recuperación inconsciente porque ya vas sintiendo en el cuerpo lo que es, al ser el árbol. Ahorita vamos a ver el caso de unos dinosaurios. Y luego, en qué se parece a ti, que es la parte del darse cuenta a nivel gestáltico. Por ejemplo, dibuja un árbol. Describe cada una de sus partes, raíces, tronco, ramas, hojas, fruto, dónde está el árbol. Ahora, preséntate siendo el árbol, inclusive ponte de pie y descríbete. ¿Cómo eres árbol? ¿Quién eres? Entonces habrá el árbol. Cuando se está describiendo y haciendo el árbol, ya está asimilando todas estas experiencias.
Pero la parte interesante es preguntarle, a ver, ¿en qué te pareces a todo lo que estuviste diciendo del árbol? Y se encuentran una gran cantidad de experiencias muy parecidas y a veces hay recursos ahí que no estaba viendo el chico y que ahora los ve. Y es muy impactante vivir esta experiencia. Así hay una gran cantidad de trabajos en dibujo. El planeta, ¿cómo es tu planeta? Descríbelo. ¿Cómo lo puedes lastimar y cómo lo puedes cuidar? Se dibuja, describe todo eso primero y luego, y ahora di de tu cuerpo. ¿Cómo puedes dañar a tu cuerpo? ¿Cómo lo puedes cuidar? ¿Y qué vas a hacer por él? Entonces, hay mucha situación de conciencia. Aquí se abre el inconsciente y el niño, el adolescente lo empieza a trabajar y naturalmente los adultos, porque en las formaciones hemos visto que para trabajar en el terreno adulto nos podemos convertir en niños, podemos echar un viaje a aquella época y trabajar todas experiencias como si fueran niños o adolescentes. Este es un dibujo de un muchachito de 9 años que le pone como título El tirano malo. El tirano malo es un tiranosaurio que vuela, que es carnívoro, que tiene garras y que le gusta mucho comer a otros dinosaurios, especialmente hay uno pequeño, herbívoro, que él se lo va a comer. Este herbívoro es más pequeño, come ramitas de los árboles y pues le tiene mucho miedo al dinosaurio que se lo quiere comer. Muy bien. Pues vamos a ver, sé el malo, se describe siendo el malo. Sí, me quiero comer al pequeño, tal y tal, porque pues es mi comida, yo soy carnívoro, yo no tengo la culpa, necesito comérmelo. Y el pequeño, bueno, pero ¿por qué me vas a comer a mí? A fin de cuentas, los dos somos dinosaurios. Pues sí, pero eres mi comida y ni modo, ahí voy para allá. Me di cuenta que había un dinosaurio allí, no sé si lo alcancen a ver, pero hay un dinosaurio, también tiranosaurio, que está borrado. Entonces le pedimos que hable el borrado y le dijimos, oye, ¿tú qué opinas? No, dice, yo opino que sí necesita poner atención este tirano el malo, porque pues es de su familia, es dinosaurio también, que se vaya a comer a otros. Entonces lo hace reflexionar, hablando entre los dos dinosaurios, malo, uno malo y el otro borrado, y entonces dice, bueno, está bien, no te voy a comer, voy a buscar otros animales que comerme. Termina la historia y le pregunto, ¿se parece a ti algo de lo que está pasando así? Claro que sí. Dice, yo tengo un hermano menor y yo me la paso lastimándolo. Y ya me ha dicho él, hasta me dijo algo parecido. Me dijo, oye, ¿por qué me pegas a mí si soy de tu familia? ¿Qué vas a hacer con esto? Pues sí, voy a reflexionar y ya no le voy a pegar. Era uno de los temas muy importantes en su consulta, que él lastimaba a su hermano. Entonces es una forma muy agradable, muy simpática y muy profunda de darse cuenta. Tenemos este diálogo en una jovencita adolescente, pequeña, que va a la Ciudad de México a ver a su abuelita, y interesantemente la abuelita tiene elevación del plano horizontal porque la nota ella muy importante, y está llena de aparatitos, todos esos puntitos son aparatitos en los que está la abuelita, porque está en terapia intensiva, y en esta sesión hace el duelo de despedida porque luego murió su abuelita. La familia inseparable de los niños, ¿verdad? Necesitamos saber cómo está la familia y ofrecer muchas experiencias en la familia. Y tenemos aquí a una mamá que llega al comedor de la casa y les cuenta algo a sus hijas. Aquí les está platicando que su papá está enfermo y empieza cada una a preguntarle cosas a su mamá. De manera interesantísima, una técnica. Se le pide al niño que cierre sus ojos y que mágicamente se imagine que toda la familia se convirtió en animales, incluyéndose él.
Y este chiquito, muy buen dibujante, porque era un muchachito de 7 años, dibujaba excelente, nos dice que su familia se convirtió en zorrillos y en un águila. El águila es el padre y está volando muy alto y tiene garras. Y sus hermanos, que son los que están juntos, están jugando. Su mamá está preparando la comida y él está buscando en un mapa dónde está su papá. Muy bien. Cuando habla cada uno, él hace un diálogo con su papá y le pregunta, ¿por qué siempre andas volando tan lejos, papá? No sé ni dónde está. Era el señor un artista, un cantante que tenía giras y que la familia comía de todo el trabajo de él. Y le explica el papá y se resuelve con este diálogo la experiencia. Estas familias interesantísimas, ¿verdad? El niño de 12 años se pinta pequeñito, pegadito a papá, ¿verdad? Las niñas pegadas a mamá. En este caso habla la mamá que está borrada y entonces se llega a profundidades muy interesantes que de otra manera no se podrían decir. Inclusive los niños necesitan muchísimo estas técnicas para expresarse, igual los adolescentes. Tenemos aquí otra técnica interesantísima que es la dramatización. Cuando en un incendio hubo mucho miedo en esa colonia, nos pidieron que trabajáramos a nivel grupal con niños que estaban muy asustados porque se incendiaron varias casas. Y les pedimos que representaran sus miedos. Esta es la representación del miedo de uno de los niños. Y entonces que actuara haciendo el miedo con todos los demás. Y él había representado el miedo con todo y que era un incendio, lo había representado con el diablo. Y era un diablo que se lo iba a llevar a él porque era un niño malo, porque él... ¿Y qué hacía este niño de malo? Pues le hacía bullying a otros niños. Muy bien, es el diablo, actúa como diablo. Una vez que saca ese sentimiento, le decimos, bueno, ahora vamos a la polaridad. ¿Cuál sería el lado opuesto de ser un diablo? Pues un ángel. Entonces dibuja un ángel, se da cuenta de todas las partes bondadosas que tiene y nos dice, ya no quiero tener este miedo y voy a hacer cambios en la manera como yo me porto. Tenemos a la derecha el dibujo de un niño del primer año de la escuela elemental, estaba en primero, pero era un niño más grande que ya había repetido y lo pusieron los papás a dieta, no se veía obeso, pero estaba a dieta, siendo tan chiquito, y entonces dibuja un árbol que tiene plátanos que no se pueden comer en la dieta, dulces de muchos colores y formas y sabores, flores que son de chocolate blanco con chocolate oscuro, nubes que avientan gomitas, que son también otros dulces y caramelos. Y entonces, lo interesante en este caso es que los papás participaron y se dieron cuenta de lo que estaba sintiendo el niño con su dieta. Además, fíjense, está en una reja. Este niño andaba con muchos conflictos precisamente porque traía un asunto escolar y además estaba a dieta. Entonces hace la representación del árbol, él decide hablar con sus papás y en el reporte le mostramos al papá el árbol, médicos los padres y hacen cambios porque se dieron cuenta de la angustia que tenía el niño por esta dieta pues tan inadecuada por la edad que tenía, era muy pequeño y realmente no tenía obesidad. Ahora vamos a narración de historias. Hay una gran variedad de narración de historias libres o inducidas con temas, narradas desde diferentes puntos de vista, del malo, del bueno. Por ejemplo, en Blancanieves puede narrar algo el espejo, ¿verdad? En Cenicienta puede ser la madrastra la que platique la historia y se va complementando, se puede trabajar con cuentos clásicos, narrados por el terapeuta o por el niño, que el niño los invente. Puede narrar una historia de lo que a él le preocupa y le podemos cambiar la historia. Por ejemplo, se graba la historia que él narró y se le puede modificar. Me acuerdo de un chiquito que dice, era una patita que tenía varios patos y uno de ellos, uno de en medio, que era como de en medio, sabía que su mamá no lo quería porque no le hacía mucho caso.
y ya casi no estaba con él. Entonces, las mamás en ocasiones, algunos de los hijos no los quieren. ¿Cómo cambiamos la historia después de que él oyó la historia grabada? ¿Qué te parece si la cambiamos? Y entonces, esta misma patita resulta que acababa de tener otros patitos, porque tuvo mucho tiempo que calentar los huevitos para que nacieran. A esta misma patita le pasaba que su papá, el esposo pato, no había traído insectos para que comieran y estaba muy ocupada. Y se preocupaba porque alguno de sus hijos pudiera creer que no lo quieren y en realidad lo quiere mucho, pero tiene que atender a los más pequeños. Entonces vuelve a grabar el niño su cuento y se da cuenta de algo que es muy obvio, ¿verdad? Porque era una mamá que sí lo amaba. Se pueden completar frases en las historias, ¿verdad? Dar frases inducidas para que la completen los niños. Se puede hacer a través de recortes de revistas, con cuentos de fábulas clásicas y con animales. La técnica que vamos a ver es precisamente con animales que son los actores de los cuentos. ¿Por qué con animales? Fíjense que los animales tienen una gran identificación con los niños, adolescentes y adultos. También se pueden trabajar con adultos o con niños mayores, siempre y cuando a los adolescentes se les diga, esto lo vamos a hacer como cuando eras pequeño. Tenemos aquí a varios de ellos, el oso polar, tenemos a Leo el león, a Chana la rana, Togi la tortuga y Riblo el gorila. A él se le divorciaron sus papás. Chana la rana es muy enojona, Leo es muy enojón también, y ya al osito, fíjese que a él lo mandaron al hospital. Entonces cada personaje tiene su historia. Algunas historias son más sencillas del desarrollo de los niños y otras son de conflictos más fuertes, como por ejemplo el que va al hospital o Rilo el gorila, que se divorcian sus papás. ¿Qué ventajas tienen los animales? Que tienen familias, algunos viven con los padres, otros no, otros con la mamá, otros con el papá, otros en manada, nacen, mueren, viajan, se pelean, etc. Entonces, dicho el gato, ¿qué pretende esta historia? Hacer obvio lo que se perjudica un niño al lastimarse y encontrar formas de atención y solución saludable. Dicho el gato era un gato de Angora con manchas cafés. Era muy travieso y se la pasaba en los tejados. En una ocasión lo mordió un perro que casi le arranca la oreja. Se cayó y se le iba a romper la cola. También le dieron un zarpazo en la ceja y está todo lastimado. Se cayó arriba de unos nopales llenos de espinas y entonces la mamá ya no sabía qué hacer con él. Se le pregunta al niño, ¿te gustó, no te gustó? ¿Qué puede pasarle a Ticho si sigue así? ¿Qué pueden hacer sus papás? ¿Y cómo quieres terminar la historia? Entonces da el niño un consejo a los papás para que hablen con Ticho. Una vez que se termina toda la historia, que la completó el niño, se le pregunta, ¿te ha pasado algo parecido? ¿Qué te conviene hacer? Entonces la misma solución que dio a la historia la da para sí mismo. Esta es una manera de recuperación. Lona la paloma nos ayuda a resolver asuntos pendientes con los ausentes y los presentes. Y está entrenada de tal manera que puede ir a cualquier sitio y esperar el mensaje. Entonces, ¿a quién se le manda el mensaje? ¿A qué lugar tiene que ir? ¿Qué dice el mensaje y qué le responde? Y con esta técnica tan sencilla, en ocasiones los niños narran asuntos inconclusos con personas que se murieron, ¿verdad? Con amiguitos que ya no viven en el lugar donde viven ellos. Y puede ayudarles también a hacer cierres que no habían hecho. Togi la tortuga tiene como objetivo trabajar con asuntos inconclusos, miedo, timidez y muchas veces con problemas físicos, con alguien que tuvo alguna hospitalización o algo así. Togi la tortuga, como todas las tortugas, nació en la orilla de un lago o del mar. Togi nació en la playa, ¿verdad? Las madres ponen a los huevitos donde van a salir las tortugas cerca de la playa
Pero entonces una vez que nacen de los huevitos, corren todas las tortugas hacia el mar. Togi hizo lo mismo, pero de pronto se tropezó y se cayó hacia atrás y no se podía levantar. Vio cómo se alejaron sus hermanitas y ella se quedó ahí tirada. Vino una ola y la volteó y entonces pudo correr Togi y llegó con sus hermanitas. Ellas se alegraron muchísimo porque dijeron, qué bueno, Togi, que ya llegaste. Entonces se le pregunta todo esto de la historia, cómo se sentía en el número 1 cuando estaba volteada, cómo se sintió cuando corrió con sus hermanitas. Y entonces, como es una tortuguita que luego se sintió muy triste y muy asustada, se le ayuda a que se dé cuenta que ya pasó la experiencia, que necesita aprender algo, ¿verdad? Que se dé cuenta que ya pasaron las dos escenas, la escena 1 donde se quedó atrapada y la escena 2 sobresalió adelante. Me acuerdo en un congreso, lo trabajó un sacerdote, una persona con muchos conocimientos, dijo, yo quiero hacer el de Togi la tortuga, y se dio cuenta que él había estado en peligro de muerte cuando era niño. Entonces se acordó muy bien que se parecía a esto, porque se le repetía el miedo ante cualquier situación física de enfermedad. Fala Foca, esta tiene como objetivo resolver algo un poquito más fuerte, que son el duelo por muerte, y encontrar formas saludables de ir adaptándose a la pérdida y resolverla. Fala Foca vivía con su papá y su mamá en una casita. Las focas hacen como unos hoyitos en donde están sus hijos. En ocasiones esto también ocurre, va a pescar el papá y en ocasiones la mamá. En esta ocasión fue la mamá a pescar y ella se quedó con su papá y no regresó su mamá. Entonces su mamá le avisaron, se murió. Y va pasando con estos dibujos todas las etapas del duelo. Cuando llora mucho y se pone muy triste por la muerte, cuando se enoja por la muerte de su mamá, cuando busca culpables y culpa al dios de las focas y a su papá porque no la salvó, cuando le extraña mucho y cuando lo acepta, porque entonces cuando lo acepta, sus tías las focas de otras casitas que estaban allí le dan regalos y ella no quería aceptarlos. Y entonces se va trabajando cada una de las etapas a través de esta historia. Quiero comentarles que la psicoterapia no puede quedarse en solución de enfermedad o de angustias, que necesita trascender estos niveles bajos de energía que presionan, que hacen tensión emocional, como la tristeza, la culpa, la vergüenza, para que pasemos a un nivel de aceptación y entereza, para que veamos la vida con neutralidad y voluntad, para que exista el amor, la dicha, la paz, que son emociones de alta vibración. Y les recomiendo mucho el mapa de conciencia de David Hawkins, donde él es un estudio de cómo vibran cada una de las emociones, cómo cada una tiene su objetivo, pero lo interesante es salir de ellas, de las de baja vibración a la brevedad posible. Cumplen su objetivo, ¿verdad? Me pongo con la tristeza, resuelvo y subo mi nivel energético hasta estar en un nivel saludable. Entonces es muy importante la aceptación, la responsabilidad interna y externa. No, me decía Pedro de Caso, un entrañable psicoterapeuta y maestro, que si él le cambiara su libro, el título de su libro de psicoterapia gestal, que le puso terapia de la autenticidad, dice, yo le podría poner terapia de la autenticidad de psicoterapia gestalt. Yo le podría poner, la psicoterapia gestalt es la terapia de la realidad interna y externa, de la aceptación de lo que somos dentro y de lo que es fuera. Eso sería el título de mi libro. Y esta es una, pues, ¿cómo les diré? Una sugerencia para los psicoterapeutas, ¿verdad? Que busquemos llevar a niveles superiores de energía y que cuando estemos en psicoterapia y en nuestra vida, procuremos observar de una manera más consciente, con una conciencia expandida para estar en niveles altos de energía y podamos
¿verdad? Compartir desde nuestra esencia a los demás. Joy Dispenza nos habla también de este tipo de emociones, donde dice que las relajantes son las emociones que surgen a través del amor, de la alegría, de la dicha, y las otras son emociones que nos tensionan, que se tienen que vivir porque tienen un objetivo importante, pero necesitan ser superadas. Entonces él también nos da un mapa donde partir de la sobrevivencia, que es andar abajo, a la realización. Y también ser capaces, como lo dice Deepak Chopra, un gran maestro también, de cambiar la conciencia contraída que tiene que ver con las formas que tienen los conflictos o los eventos a una conciencia expandida, donde empezamos a entender cuál es el objetivo de lo que está pasando, donde podemos resignificar nuestras experiencias para llegar a una sensación de bienestar. Si yo conservo una conciencia más expandida que solamente ver las formas, ¿verdad? Voy a tener muchísima más salud a nivel general, ¿verdad? Que no podemos ni siquiera dividir lo emocional de lo físico. Es una salud total. Entonces, darnos cuenta, por ejemplo, todos estos ejercicios, el punto de vista del malo, el punto de vista de la hormiga, ayudan a expandir la conciencia, darse cuenta que hay muchas formas de observar. Y también a mí me encantaría decirles ahorita una frase favorita de Fritz del siglo pasado, ¿verdad? Murió en el 70 del siglo pasado él, y nos decía, el observador modifica lo observado. Si nosotros observamos la vida de una manera más amorosa, se va a modificar la manera en la que transitemos por la vida. Y podríamos decir que yo no soy lo que siento, no soy solamente lo que pienso o lo que hago, sino que soy la conciencia que decide qué sentir, qué pensar y qué hacer, ¿verdad? Claudio Naranjo nos dice, hay que contactar con el pensador del pensamiento, ¿verdad? Hay que contactar con esa conciencia que en ocasiones no la utilizamos, estamos como hipnotizados en te siento, pienso y algo, y no me doy cuenta que yo puedo tomar decisiones al respecto. Necesitamos llevar a nuestros educandos, a nuestros clientes en las consultas, en los grupos, a estos niveles de conciencia, de responsabilidad. Y completamos esta charla diciéndoles que cuando pongo mis zapatos pegaditos a los tuyos, no sé muy bien si estoy construyéndote un futuro o curando mi pasado. Voy a pedirles que en este momento cierren sus ojos y que escuchen esta hermosa melodía. Quiero preguntarles, ¿se escucha bien? Si alguien del público me puede levantar su mano si la escucharon bien. Va. Sí, se escucha bien. Va. Despierta, son las 7:30 y hay que empezar otra vez la tradición. Despierta, yo también fui presa de este mal, de luchar contra el reloj. Este milenio acaba y no es sencillo, y no lo ha sido para nadie, entérate. Solo despierta, que Carlito espera y la mamá de nuevo no durmió.
resto y la sala no son nada si no estás alrededor. Despierta, que encontré en mi almohada para empezar de nuevo una razón. Sé que no soy el indicado para hablarte de soñar. No hay nada que agregar, solo despierta. Cuando dejas tus zapatos pegaditos a los míos, no sé bien, no entiendo bien si estoy construyéndote un futuro, apurándome en pasado, pero sé que este cuento no acabó. Cuando dejo mis zapatos pegaditos a los tuyos, no sé bien, no entiendo bien si estoy construyendo un futuro o curando un pasado, pero sé que este cuento no acabó. No terminó. Despierta, que el volcán no estalla y Salinas no contó lo que ocurrió. Despierta, cortas son mis alas, pero están dispuestas al amor. Ese colegio es todo un paraíso. En el camino existen bichos y color. Solo despierta o hazme un lugarcito para soñar y olvidemos el reloj. Cuando dejas tus zapatos pegaditos a los míos, no sé bien, no entiendo bien si estoy construyéndote un futuro o curándome un pasado, pero sé que este cuento no acabó. Cuando dejo mis zapatos pegaditos a los tuyos, no sé bien, No entiendo bien si estoy construyéndome un futuro o curándote un pasado, pero sé que este cuento no acabó. no terminó. Ya. Bien. Hagan 2 o 3 respiraciones más profundas. Abran sus ojos en bienestar y ubíquense en este sitio. Muy bien. No sé si tenemos preguntas. Creo que no hay tiempo ya de preguntas. Querida Lupita, ¿nos escuchas? Sí, muy bien. Sí, gracias Lupita, muy agradecido. ¿Querés poner pantalla completa si te vemos bien? Vale. ¿Quieres Silvana, verdad? Sí, Silvana, A ver, Lupita. Silvana,
la ponemos y luego hacemos la invitación. Sí, estamos ansiosos en eso, estoy Bueno, ansiosa. muy bien, vale. Entonces, pero pantalla entera, Lupita. Agradecerte por tu presencia hoy día con nosotros, muy cálido, muy afectivo. Ya está. Ahí estamos, sí. Sí, Lupita, la escuchamos. Bueno, quiero decirles que es un honor para nosotros continuar con esta tradición que inicia en AGESA, en San Juan, Argentina, y que el Instituto Meyocan de Psicoterapia de Aguascalientes, México, se va a dar a la tarea de organizar las segundas jornadas de psicoterapia gestal de niños y adolescentes. ¿Verdad? Un aplauso, acá, hay un aplauso. ¿Escuchás, Lupita? Sí, escucho muy bien. ¿Verdad? Los veo muy pequeñitos, pero es muy agradable saber que allá están. Y voy ahora los veo mejor. Y voy ahora a compartir en algunos detalles que les traigo de avances que tenemos en este compartir para el siguiente año y continuar las jornadas que me han parecido extraordinarias. ¿Verdad? Ha sido una iniciativa fabulosa porque sí está un poco descuidada esta área de adolescentes y de niños y mucho también del acompañamiento emocional, de que no podemos estar nada más en psicoterapia sin atender también a los escolares, sin expandirnos un poquito más con la psicoterapia educativa. Entonces les voy a compartir pantalla porque les traje algunas imágenes de Aguascalientes, aun cuando va a ser online este segundo encuentro de las jornadas, pues queremos que conozcan brevemente Aguascalientes y otras instituciones que ya nos dijeron que van a participar. Fíjense ustedes que Aguascalientes es un estado pequeño. El territorio es de 5,471 kilómetros, que constituye el 0.03 de la República Mexicana. Es un lugar muy pequeñito. Tiene 1,425,000 habitantes. Y aquí les presento la Excedra, que está ahora estuvo llena de jacarandas. Esta es la plaza central. Aquí tenemos los dos palacios, el municipal y el estatal, que tiene unos murales que yo creo que Sonia Jiménez sí conoce. Los murales donde se narra la historia de nuestra población. Es un estado vinícola, tuvo una muy buena racha y ahora ya no. Se celebra aquí la Feria Nacional de San Marcos, en donde el estado se vuelve, y la ciudad particularmente, una fiesta muy grande, ¿verdad? De bailables, también hay una fiesta cultural. Tenemos aquí la foto de un viñedo y también hacemos mucha manufactura para automóviles. Hay muchas fábricas porque es una ciudad relativamente tranquila y que tiene todos los servicios. Estos son centros culturales, los Arquitos, que era un balneario, y de manera muy interesante, el teatro, que es ahora, era la alberca, y tenía un túnel para que los habitantes, o los habitantes de la ciudad y que iban al balneario, pasaran por el túnel en sus trajes de baño y salieran en la alberca. Entonces es muy bonito este sitio. Tenemos el Teatro Aguascalientes, la Casa de la Cultura, tenemos el Teatro Morelos, y quiero decirles que tenemos muchísimas universidades, hay mucha vida universitaria y muchos institutos de educación como el nuestro. Tenemos 19 universidades privadas, 8 públicas y 19 universidades en línea. Las jornadas las pretendemos hacer en línea por las circunstancias, pero ojalá que más adelante podamos hacer algo presencial. Tenemos aquí esta iniciativa de la Asociación Gestáltica y esta otra iniciativa que queremos tomar nosotros, llamando a las jornadas de la queja a la creatividad, ¿verdad? Entonces serían en mayo 26 y 27 del 2024 y modalidad online. Este sería nuestro logo, que iríamos desarrollándolo, y pues ha sido un honor que nos pasen la estafeta los organizadores de AGESA. Nosotros
somos miembros honorarios de AGES y queremos muchísimo a esta institución y a su ciudad y país. Fíjense ustedes que ya nos dimos a la tarea de contactar a los amigos, aunque esta decisión fue tomada recientemente, y me imagino que AGESA participará con sus profesores. ESALEM, Instituto de Perú, nos ofreció también una conferencia. El grupo Renueva de médicos que están en Morelia, Michoacán, y el IDEP también, la Escuela Gestal de Cataluña de Barcelona y la Asociación Española de Terapia de Juego con su representante Joaquín Blix, que es una autoridad. Entonces, les debo decir que ya tenemos personas que quieren participar con nosotros y que yo creo que va a ser interesante. Tenemos también aquí unas imágenes de estos países que participan. Tenemos, y estados, tenemos aquí a Morelia, tenemos a Bilbao, que de allí es la asociación del juego. Tenemos a Perú, Lima, Barcelona, Aguascalientes y por supuesto con ustedes. Entonces, pues esta es la invitación y pues yo creo que nos despedimos. Silvana, Sonia. Sí, Lupita, buenas noches, ¿cómo estás? Sonia te habla. Sí, Sonia. Sí, siempre un gusto verte, Lupita, y escucharte. Bueno, muchas gracias. Nos estás mostrando imágenes de Aguascalientes y nos estás diciendo que la tenemos que ver online. Tenemos que ir Pues, todos sí. para allá. Bueno, les voy a pedir a todos un aplauso por este esfuerzo que has hecho de estar desde allá. Gracias, Lupita, siempre es una caricia tu voz tan dulce y tus contenidos. Muchas gracias, Lupita. Muchas Gracias por gracias. estar. A Y esperemos ustedes que sí, que nos veamos allá, ¿no? Que nos veamos allá online y después también físicamente. allá. Después físicamente. Bueno, pues un honor, que la pasen muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Lupita. Hasta luego. Adiós. Bye. Gracias al equipo técnico, también a Andrés, a todos. Muy bien. Bueno,